Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Hora Liberal. Estamos con Ignacio Briones aquí esta semana rompiendo una regla, pero rompiendo una regla porque tiene sentido y justificación. Creo que no hemos tenido invitados repetidos en estos casi 3 años y medio de programa, pero en este caso yo creo que lo amerita porque es un invitado entretenido, deslenguado, con mucha opinión, con mucha libertad. Estamos con Pato Fernández. Mucho gusto, muy agradecido. Pato Fernández, escritor, columnista, exconvencional. Hartas vidas. Hartas vidas tiene. Oye, nosotros hacemos una Esperemos travesura. que nos queden unas cuantas. Algunas van a quedar. Oye, nosotros hacemos una travesura con nuestros invitados hace un tiempo y le preguntamos a la inteligencia artificial que nos describa a nuestro invitado. Chuta. Tú no tienes que decir si está bien, si está mal, si falta algo, si sobra algo. Ya. Dice así: Patricio Fernández, escritor, periodista y analista político, fundador del The Clinic. Estudió literatura y filosofía en la Universidad de Chile. Católica. Católica. Ahí está mal, ya. Estudié- Ya guateó. Me cambio, me cambio. Estudié Derecho en la Chile primero, Ah, mira, doble militancia. pero no terminé Derecho. Y después conductor radial, panelista político y autor de varios libros, entre otros Cuba, Viaje al fin de la revolución y Sobre la marcha. Ex convencional constituyente. ¿Hasta ahí bien? Vamos bien. Ya. Y lo siguiente, porque le dije ahora, Opina. fome, Ahora opina. Opina. Dame una opinión un poquito más sustantiva. En una frase defíneme a Patricio Fernández y así me dijo: un heterodoxo profesional, demasiado liberal para sectores de izquierda, demasiado progresista para sectores de derecha. Está buena, ¿eh? Parece que es verdad. Está No buena estuvo tan esa. mal, ahí se reivindicó. Parece que es verdad. Le puso poesía, ¿ah? Oye, pero esto es algo que yo se lo he escuchado a distintas personas, ¿no? Algo así como, no es que yo sigo siendo de izquierda, pero el problema es que la izquierda se fue para otra parte. ¿Tú sientes algo de eso? No. Porque, o sea, a mí hay cosas, a mí me gusta la izquierda, de las cosas que más me interesan de la izquierda es la desobediencia, justamente. Es algo así como es el espacio transgresor, no solo el espacio, no solo Rupturista. la cosa social, digamos. La rebeldía. De alguna manera la rebeldía. Y el cuestionamiento, en fin. Efectivamente algo de eso lo ha perdido la izquierda, con mucha fuerza. Pero al mismo tiempo yo quiero que la izquierda se vaya para otros lados. O sea, no quiero que se quede en los mismos lados en que ha estado siempre. Pero eso es de cierta izquierda, más bien lo que uno llama progresismo, porque en el mundo de izquierda también hay conservadores acérrimos. O sea, el Partido Comunista no puede ser más conservador. Bueno, que no se mueva nada. esos son los es que mon- quiero que quiero que se muevan, justamente. En Cuba, por ejemplo, que ustedes saben, es un tema que a uno me ha interesado mucho, tenía unos amigos rasta en Santiago de Cuba que justamente decían: oye, chicos, yo no sé cómo ellos se hacen llamar revolucionarios si no dejan que nada cambie. Claro, está Era bueno. que efectivamente tiene razón. Claro, pero la pregunta es un poco más desde el punto de vista de que si uno retrocediera el tiempo, 20 años atrás, probablemente tú decías socialismo democrático, socialdemocracia, y era una palabra pop dentro del mundo de la izquierda. Y Lago era, Ricardo Lagos, era claro. referente. Sí. Hoy día tú dices eso y entre la indiferencia y los tomates. Pero es que ¿sabías a lo que me refería? Es que yo creo que la izquierda está con un problema muy profundo y muy sustancial. Y ni hablar esa izquierda más conservadora a la que tú te refieres. Yo creo que la izquierda está con una muy urgente necesidad de repensarse, porque a mí me cuesta incluso ver con claridad qué desea. Los sectores más reaccionarios de esa izquierda, los que tú dices, están fosilizados en algo que ha ido quedando fuera de la historia. O sea, ninguna persona informada, libre y abierta puede seguir creyendo en el socialismo como se creyó, porque la historia lo ha desplazado. O sea, una economía El social. socialismo no capitalista. digamos. Claro, o sea, una economía. Socialismos reales, digamos. Claro, una economía centralizada, el desprecio a la propiedad privada, no ha dado resultados. Lo vamos a terminar viendo, de hecho, si este año podrá terminar de caer seguramente Cuba, que hoy día es una calamidad total, y una de sus principales cosas, tú podrás hablar del bloqueo, podrás hablar de todo lo que tú quieras, pero algo que uno tiene que saber decir, en ese país no se supo generar la riqueza La prosperidad. para abastecer el bienestar de su población.
Oye, pero Siempre vivió de otros. pero hay una cosa ahí en esa reflexión que yo creo que también aplica para la derecha. O sea, Sí. todo conglomerado político, digamos, está sujeto a un entorno cambiante, tiene que adaptarse, si no muere, Sí. digamos. O sea, es una máxima de cualquier sistema. Pero en el caso de la izquierda, tengo la sensación de que una cosa que les pasó muchísimo la cuenta es que en algún momento giraron con mucha fuerza hacia las identidades, hacia la política identitaria, que son tantas causas como identidades hay, por un lado. Por el otro, un poquito contradictorio con el ideario de izquierda, que siempre fue sobre el universalismo, sobre ciertas cuestiones Los derechos, transversales, ¿no es cierto? claro. Y la política identitaria lleva a su extremo último, es como reivindicar el individualismo más acérrimo, que es como aquello, contra lo que luchaban. Entonces, en alguna parte quedaron atrapados, parece que hoy día se dieron cuenta de ese atrape, pero no tienen una opción de salida. No sé cómo ves tú esa Pero cuestión. fíjate que es parte de lo mismo, porque la izquierda empezó a buscar en las identidades un nuevo proyecto a partir de los años 90, que es justamente por la caída del bloque soviético y de alguna manera de la idea socialista en su matriz originaria. Digamos. Claro, del motor económico del Sí. conflicto de clase. Claro, y efectivamente, tal como tú dices, esa búsqueda que era un esfuerzo por ver cómo representar fragilidades ahora de otros tipos, digamos, tiene las consecuencias que tú dices. Eso es cierto. O sea, en lugar de defender valores universales, empieza a parcializarse y además empieza un creciente abandono de los sectores populares. Claro. Y esa cuestión la hace perder parte de su esencia. Ahora, si es complicado, otra cosa, piensen ustedes que estos son los problemas que tiene la izquierda, así como yo creo que bien medulares. Piensen ustedes que el Partido Socialista y el Partido Comunista nacen como partidos de clase. Sí. O sea, son partidos obreros. Eso está en su elán original, digamos. Esas clases, entre comillas, desaparecieron. O sea, ya no existe, y esto es lo mismo tú ves con los sindicatos. Tú puedes querer que se fortalezcan los sindicatos, pero la idea de una reunión de obreros industriales que defienden sus derechos frente al capitalista dueño de esas chimeneas es un asunto muy decreciente. Entonces, desde el minuto que tú ya no eres el representante de un mundo social, porque ese mundo social se desdibujó, ya empiezan las preguntas de qué eres. Y yo creo que ahí hay un reto que no se termina de resolver, porque yo quisiera creer una izquierda que más que representar a un grupo social, aunque sí puede representar una situación social, o sea, un estado de debilidad, de fragilidad, etcétera, represente una sociedad, un modo de convivencia al que yo quiero invitar a todos. Oye, ¿tú sientes No a que pocos. en el gobierno de Gabriel Boric, con todo su ire y venire y su parte de esas contradicciones a la izquierda están en ese gobierno, de hecho, pero más allá de esas contradicciones, ¿tú sientes que en ese gobierno hay algo a lo cual aferrarse para ese proyecto de futuro o que apareció alguna expresión que a ti te hace sentido para lo que viene hacia adelante, para la izquierda? Y lo complemento, pero antes que responda, ¿cuán superada está esa entropía de las identidades? Que a ti te tocó además vivirla en carne propia en la primera convención, Sí. donde lo que la llevaba era la lista del pueblo, que era una amalgama de políticas identitarias, y que fue la entropía misma, digamos. Era imposible, una gobernanza imposible, salió cualquier cosa, fue un desastre. Y por ahí no va la cosa, ¿no? Naturalmente. Entonces, junto a la pregunta de A ver, Gonzalo. al parto por lo tuyo para llegar a lo tuyo. ¿Está superada con la energía que en algún momento tuvo? No. Ahora, además, hay una cosa por decir. Hay algo ahí que rescatar. O sea, ese momento que fue como todas las cosas, digamos, o la mayor parte de las cosas, todo lo que tú exageras es llevado al absurdo, digamos. Esa es una impresión, no sé, un aprendizaje que uno va teniendo en la vida, razón que invita a la moderación como una actitud más o menos racional, digamos. Pero de que los derechos de las mujeres no van a volver atrás, yo creo que no van a volver atrás. De que el reconocimiento y el respeto por las diversidades, dígase genéricas, etcétera, es valioso para cualquier liberal, porque es respetar, digamos, las maneras de ser de cada cual. De reconocer, por ejemplo, que en los mundos indígenas hay una cultura propia que no merece ser ignorada y despreciada, yo es algo que no lo quisiera olvidar.
porque creo que cuando se olvida se genera un... Entonces, lo delirante es hacer de eso una causa furiosa, en lugar de entender que, como que yo estoy de acuerdo contigo, que depende del reconocimiento de valores universales, justamente el respeto por cada una de esas cosas. ¿Qué quedó de Boric, del gobierno Boric? No es tan fácil, yo me quedo con una cosa esencial, que es lo que respecto de este gobierno también estoy a la espera de que acontezca, que es justamente el fortalecimiento y el respeto por los valores democráticos por sobre incluso las propias convicciones. Y creo que eso se vio. O sea, Boric terminó, no creo que haya comenzado con la misma convicción con que terminó respecto de la importancia de escuchar la opinión ajena, respecto de la importancia de construir, De negociar. de negociar, de construir mayorías en lugar de confrontar con las propias fuerzas solamente, etcétera, etcétera. Y eso creo que es valioso. O sea, ahora si tú me dices, por lo tanto, a ver, en el tema que estamos hablando, quizá el gobierno de Boric habría que verlo como el inicio de un proceso en las izquierdas, en las nuevas izquierdas, que vamos a ver a dónde llega. Oye, Como que lo diría así. pero ¿cuánto de eso que tú describes, y aplica también al actual gobierno y a cualquiera en realidad, es aprendizaje y cuánto es engaño, por así decirlo, ex ante para ganar una elección? Porque el presidente Boric y su coalición llegó al gobierno prometiendo el oro y el moro, prometiendo hacer un cambio refundacional, anclado en la mera voluntad, en que aquellos que lo habían antecedido no habían tenido la voluntad, simplemente no habían querido superar las injusticias y bla, bla, ta, ta, ta. Y como tú bien describes, le tocó encontrarse con la guitarra, el proceso constituyente reforzó esa guitarra, fue una orquesta, ¿no es cierto? Y tuvo que moderarse y gobernar con las restricciones propias del mundo como es y no como uno lo sueña. Las metáforas versus la prosa. Claro, y lo mismo creo que pasa respecto al actual gobierno. O sea, en campaña todo es fácil, todo es mañana cambia, porque nosotros tenemos carácter y actitud y eso es lo que basta. Y no vamos a negociar porque la derechita cobarde y la izquierda que siempre nos... Y en la práctica tú ves que, bueno, el mundo real es el mundo real y hay que administrarlo. Y entonces, claro, uno puede decir, no lo hicieron de mala fe, bueno, pero entonces quiere decir que supone una ingenuidad fastuosa respecto a lo que es administrar el poder y eso tampoco es bueno. Entonces, ¿cómo ves tú cuánto hay de convicción, digamos, y cuánto hay de estratégico? Mira, veo, tu pregunta encierra un mega problema político, yo creo, por venir, aparte de lo que uno ve que le sucede a estos mundos políticos en sí. Tanto Boric como Kast llegan con un discurso que a mí en un aspecto me resulta, digamos, imbancable, que encierra la idea de que todos los anteriores eran imbéciles, claro. Y por fin llegamos... los que sabemos. O los anteriores eran o imbéciles o malvados. O moralmente, éticamente discapacitados porque no tenían la verdadera disposición para hacer lo que había que hacer. Y yo creo y eso es lo que a mí me vuelve, entre comillas, antirrevolucionario. O sea, porque la revolución, esa idea de fundar el mundo como si tu papá, tu abuelo y tu bisabuelo hubieran sido infinitamente inferiores a ti, digamos. Me resulta muy chocante. Ahora, ahí yo creo que hay un aprendizaje. Y creo que de las cosas que Chile se puede jactar, y esto desde antes de Boric también, pero a Boric lo incluye felizmente, es de que en Chile los presidentes, desde la vuelta a la democracia, cuando se encuentran con una dificultad, transan. Eso yo lo encuentro, eso que en el discurso actual de campaña aparece como nefasto, No, eso es el valor democrático por excelencia. Como candidato, o sea, esa bandera te condena ya, al fracaso. Al amarillismo puro y duro. Y para allá voy con lo que digo, que lo enredado que encierra tu pregunta. Lo otro que tú ves es que este tenor de conversación, esto que estamos hablando aquí, no gana elecciones. No. Ya. En Colombia, ahora, y esto no se llama Chile, y eso es bien bueno en Chile empezar a verlo porque se vuelve muy aburrido cuando todos nos lo explicamos como si sucediera acá, si te cuento el mapa de la elección colombiana con personajes muy distintos, el mapa, la estructura es idéntica.
O sea, ¿qué llegó a esta última elección? Iván Cepeda, heredero de Petro, que en el caso de Colombia termina con una popularidad muy alta. Iván Cepeda por esa izquierda. Sergio Fajardo, un centrista progresista. Paloma Valencia. Paloma Valencia, La centro-derecha. la centro-derecha, que en el caso allá es más derechista, pero la centro-derecha. Es que Colombia es más de derecha Correcto. por su historia. En algunos aspectos, digamos, sí. Y Abelardo de la Espriella. Espriella, que viene a ser nuestro cast, completamente distinto en términos de personalidad, pero en espacio político Pero es lo un mismo. cast buquelizado, su look es... Es un cast buquelizado y que tiene que ver también con Rodolfo Hernández, que nos olvidamos que fue un candidato que casi ganó la elección pasada, que son populistas ya Sí. así como avant la letra, digamos, o sea, el tipo que dicen lo que haya que decir. Bueno, una mezcla de eso. Sergio Fajardo y la Paloma se disuelven, desaparecen. Paloma Valencia, que era la representante del uribismo, termina con 6, 6%. algo por ciento. No, un desastre. Estamos hablando Una de tragedia. lo que era Chile Vamos, digamos. Y acá la Evelyn Matei llegó quinta. Ya. Como 13, 14 puntos de haber sido algo así. Claro, Entonces yo le pregunté, decía, conversaba esto la semana pasada o antepasada, tú también lo viste él, con Carlos Grané. Y le decía a Carlos, a ver, tiene que aprender el mundo liberal a hacer promesas desfachatadas, a hablar de manera polarizada, Ahí era sin filtro. a participar de la discusión como todo eso que detesta para poder imponerse, o estamos condenados al fracaso. ¿De qué hay que hacer aquí? Claro. Porque, y esto lo digo porque esto termina con lo que tú me planteabas en la pregunta. Entonces, mañana el personaje que yo creo que ha aprendido después de tener la escoba cómo son las cosas, cómo va a participar en una campaña, no sé. Es verdad, no, y te agrego otro problema que nosotros hemos conversado latamente acá en la hora liberal, que la democracia liberal, ¿no es cierto?, en su diseño, que la democracia liberal puede entenderse como un conjunto de reglas, ¿no es cierto?, que fueron diseñadas de alguna forma. Ese diseño enfrenta una contradicción vital o un problema, no diría una contradicción vital, un problema mayor, que es que por diseño tú tratas de limitar el poder, le pones peso y contrapeso, lo cual hace más lentas las decisiones, las hace bajo el supuesto deliberativo, de la conversación, del diálogo, de que nadie se lleve la pelota, pero eso a la vez atenta contra el resultado de aquí y ahora, que es lo que la lleva. Entonces, ahí hay un choque por diseño que no es fácil de solucionar. Y te diría que más, la democracia, la racionalidad, la reflexión, el sopesar ponderadamente los más distintos elementos de un problema requiere tiempo. Si algo tú ves que en las comunicaciones actuales no existe, es el eso. tiempo. Es una sucesión inacabada de mensajes brevísimos en los que participa una cantidad infinita, o sea, enorme de gente, digamos, de manera tal que invitar a la reflexión contradice ese tiempo. Lo que es coherente con ese tiempo es provocar emoción. Oye, y el Y tiempo nos ahí pilló. está el tiempo ya que lo sabemos. Y por eso nos tenemos que ir a una pausa. Bueno. Y volvemos en la hora liberal. La dictadura del tiempo. Vamos. Estamos de regreso en la hora liberal, Radio Agricultura, Agricultura TV, plataformas, podcast, YouTube, con Ignacio Briones y Pato Fernández. Oye, una pregunta, probablemente uno de tus grandes hitos vitales fue haber fundado el The Clinic. Sí. ¿Sí? ¿Cuánto queda del director del The Clinic? ¿Ha cambiado mucho, poco, más o menos? No creo que tanto. ¿No crees que quede tanto? No creo que haya cambiado tanto. Ah, ¿no crees que haya cambiado No. tanto? Para las portadas sí, las portadas eran icónicas, po. Eran geniales. Sí. Tú dices cuánto ha cambiado. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto ha cambiado tú? No, Oye. la pregunta es sobre mí, no, el clinic que No, yo que el clinic ha cambiado mucho, No, no es que cambió, el clinic que yo hacía dejó de existir.
Pero ¿y el Pato Fernández del Clinic? No, ese sigue existiendo. Ah, sigue existiendo. Sí, ese sigue existiendo. Oye, y en Y a la, ese le dan ganas de repente de De volver a hacer portada. de volver a esa en la a ese época de juego. auge tiene que esas portadas son tan icónicas así como Plan Z. O sea, marcaba una época, había unas geniales, realmente muy irreverentes. Era semanal además en un momento, ¿no? Sí. Partió quincenal y después fue semanal. Oye, Y todo fue, lo- y fue como si fuera poco, fue la revista más vendida en Chile, ¿no? ¿Cuánto? ¿Cuántos ejemplares llegaron a vender? Llegó a vender como 80.000. Qué buena brutalidad. Un montón. Oye, y todo lo que salió, el spin-off que hubo alrededor del bar de Clinic y la tienda de Clinic, ¿eso formaba parte también? ¿Tú estabas ahí o...? Sí, claro, la primera tienda la montamos, digamos, con nuestros propios brazos y la dirigía mi entonces esposa. Ella era la que estaba a cargo, la Claudia Peña. digamos. Tú sabes que estas ya son infidencias, pero se pueden contar. De Clínico obviamente sacaba chispa en la moneda. En la moneda que nos tocó a nosotros participar, particularmente en la primera, que era cuando Claro. estaban en auge total el de Clinic, con esa mítica portada del día 11 de marzo del 2010, con Sebastián Piñera, una caja con el rostro de Sebastián Piñera, que decía algo así como, te vamos a dar como Te caja. vamos a dar como caja. Y después el siguiente, el 2018, era con un bombo, creo, te vamos a dar como bombo. Bueno, obviamente sacaba chispa, muchos estaban muy enojados, pero a Sebastián Piñera le encantaba leer las piñericosas. Me No, acuerdo. esas las piñericosas Se fueron- mataba de la Yo risa, me llegaba acuerdo. Y yo creo, fíjate, que además lo ayudó, ¿ah? Sí. Lo humanizó. Lo humanizó, Sí. le dio como un algo. Fueron muy divertidas. Eso también fue un fenómeno editorial extraordinario. Las piñericosas. Sí, las piñericosas. O sea, le salieron libros. No, Bueno, libro, o sea, libro. tanto que sacamos el primer libro, se vendió de tal manera que así como Rambo y como todas las series, al que le va bien, salieron a la segunda piñericosa. La segunda edición. La se- Oye, ¿y no le fue a cobrar algún día derecho de autor, copyright, algo? No, porque él no necesitaba. Exacto. Felizmente le alcanzaba. Y a ese propósito de eso y lo que estamos hablando, ¿no? De los problemas de la democracia liberal de Clínico, obviamente, portadas más, portadas menos, yo creo que fue una tremenda contribución a hacer de Chile una sociedad más tolerante, más respetuosa de la diversidad, a veces obviamente con tropezones, digamos, con lomos de toro. Pero pareciera que ahora esa cultura de la tolerancia, que tanto costó avanzar, del diálogo razonado, ponderado, de la crítica que se puede plantear intensamente, pero siempre, como diría un animador, con respeto. Hoy día pareciera que lo que predomina es más bien una cultura de la estridencia, ¿no? Del ruido, del grito, de la cancelación, que no tiene nada que ver con lo que era eso, ¿no? Porque una cosa es hacer algo disruptivo y otra cosa es simplemente bloquearse, no escuchar y gritar. Qué aburrido, ¿ah? Pero Lo digo así como fuera de... Es aburrido. Es aburrido. Una de las cosas, tú usaste la palabra estridencia, pero que a mí me dan muchas ganas de decirle a mucha gente, ¿ah? Y en situaciones bien distintas, de discusiones políticas, pero también de ámbitos más íntimos, no sea exagerado. No exagere, weón. Porque mira de las exageraciones que venimos. Efectivamente, durante el estallido social, Chile era el país más desigual del mundo. Chile era el país más segmentado del mundo. Todo era el más del mundo. Y donde no había democracia. Y se decía así, y donde no había democracia. Bueno, en la convención incluso llegó gente, cuyos nombres no voy a decir porque les daría un poco de vergüenza, que en el día 1 o 2, cuando hubo unas votaciones en torno a los presos del estallido, que le agregaban otras cláusulas a esas declaraciones, en una de esas cláusulas ponían que en Chile no se había recuperado la democracia. Y algunos de los que estaban ahí venían de haber participado en la recuperación de la democracia, Claro. digamos, de hace mucho rato, entonces costaba a veces... Ah, ¿cachai? grotesco. Pero bueno, dicho eso, hay como una incapacidad, como que fuera aburrido o fuera insulso no extremar. Y yo tengo la impresión, digamos, de que extremar es de una simplonería muy grande. O sea, tengo la impresión al revés. A mí me aburre mucho el radical. Lo encuentro que es muy aburrido. El fanático. Uno puede... Mira, el fanático, pero quitémosle todavía el fanático, ese es un paso superior. El radical. Oye, pero uno puede extremar en dos planos y las dos son reflejos de mediocridad. Yo estoy contigo en eso. Uno puede extremar yendo hacia adelante, agresivo, ¿no es Sí. cierto? El que grita, la estridencia. Y en el fondo, como en esa interpelación no hay encuentro ni diálogo posible, tú te evitas argumentar, someterte a la crítica, dar tus mejores razones, en fin. Pero también está al revés, y que Sí. esto la izquierda lo validó muchísimo,
que es el victimismo, que todo lo que ocurre es culpa del resto, todo es culpa de la sociedad, yo soy una víctima y una víctima, y en el victimismo tampoco hay razones que ofrecer. Po. Se Bueno, cancela el debate. Bueno, pero y ambos son aburridos y no, son exasperantes. esto creo vale yo. para todas partes. Yo no terminé de poner de poner ese Big Bang del que habla. Para el estallido éramos lo más segmentado, lo más injusto, no había democracia. Ahora venimos saliendo de no hay país más violento y si en este momento se está reconstruyendo este país. Este país está arrasado. Bueno, estas dos cuestiones son mentiras, digamos. Ahora, en la Es- cuenta pública no hubo mención a la emergencia. No, No, se murió. no hay Eso presente, yo creo no. que fue la noticia que pasó, pero el concepto murió. Sí. Como es obvio, si no tenía, Se tenía empezó a fondear. la vida de un yogur, digamos. Ahora yo- Eso, que fue como le llamó Longueira Longueira al de gabinete. Ya. Y algo de eso hubo, ¿no? Ya hubo cambios. Sí. Oye, pero yo les quiero contar una anécdota porque me tocó en la semana tomar un vuelo al norte, a Copiapó. Y el vuelo, el 80% miraba sus pantallas, como casi todos lo hacemos en un vuelo cuando estamos aburridos. Pero lo que me llamó la atención, yo soy bien Sapo. boyerista, sapo. Y mientras me paraba al baño iba mirando las pantallas. Y fíjate, y esto es un poco el problema más de fondo. Y sobre si tenemos algún derecho a ser optimistas respecto al futuro de la democracia. Porque cuando tú mirabas esas pantallas, Por lo eso que pasa. más había era TikTok, Instagram, el scroll Scrolling. rápido, digamos, el pasar rápido, y era todo, digamos, el rostro de algún político en algún TikTok y con algún influencer insultándolo con algún mensaje incendiario. O sea, en el fondo, hoy día, las razones, las discusiones, nada, esta es una cuestión de trinchera, de piedrazo y después meterse abajo Bueno. y esconder la mano. Entonces, esta es una cuestión, no sé si es algo pasajero hasta que nos reacomodemos a estas nuevas dinámicas de la comunicación, de las redes sociales, los algoritmos y la inteligencia artificial, o bien pareciera que llegó para quedarse. Mira, yo he pensado bastante que es un lugar común ya decir que buena parte de los problemas que vive la democracia tiene que ver, digamos, con estos progresos y cambios tecnológicos, ¿no? En gran medida porque generan un acceso y al menos la ficción de no necesitar mediación. O sea, y esto debilita la democracia representativa. Bueno, y también sabemos lo que han generado las redes sociales, que en un momento creíamos que iban a ser Democratizadora. lo más democratizador y la generación de un ágora de Oye, una... Twitter hasta el 2018, previo al estallido, era hasta simpático. Bueno, y sabemos en lo que se convirtió. Pero yo lo que le he dado muchas vueltas es que así como la dificultad de generar acuerdos está muy vinculada con estos nuevos procesos tecnológicos, la posibilidad de reconstruirlos también va a estar dada por progresos tecnológicos. O sea, creo que hay algo de tarea, en la mismísima tecnología de conseguir mecanismos que así como generó los mecanismos disolutivos, encuentre mecanismos más bien resolutivos democráticamente hablando. ¿Por qué lo digo? Porque cuando hablamos de la democracia, yo creo que hay algo que el mundo político todavía como que no asume, y es que debiéramos empezar a hablar ahora de defender los valores democráticos, que no es lo mismo que defender las instituciones democráticas, que de momento defendámoslas, digamos, lo último que quisiera es ponerla en juego ahora, pero son instituciones hijas de un momento. Entonces es posible que aparezcan movidas por los mismos, por las mismas motivaciones democráticas, nuevas maneras de solucionar. Claro. La democracia representativa es una necesidad también. Es bien difícil, aunque sabemos lo desastroso que lo difícil que es hoy día administrarla, pero es bien difícil imaginarse que la democracia directa no va a estar presionando por funcionar en la historia humana, digamos. Es bien difícil. ¿Por qué? Porque se puede. Esa es la única respuesta. Entonces, eso se va a detener y los demócratas vamos a decidir que para cuidar la democracia vamos a impedir una participación que crecientemente es posible, o más bien vamos a tener que pensar cómo se organiza y se consigue que esa participación mayoritaria en decisiones de muy distintos tipos no sea movida por las pasiones, por las jaurías, etcétera, etcétera. Y yo creo que el camino va más bien por la segunda, o sea, cómo encontrar maneras en que la gente pueda efectivamente participar de manera más directa,
pero que se encuentre una solución para que eso no sea sinónimo de furias. Oye, y desde ese punto de Y no vista, sé cómo, por supuesto que no tengo idea cómo se podría no te voy a preguntar suceder. por la democracia universal. En Chile nomás, quedémonos en Chile. ¿Tienes optimismo? ¿Eres cauto o eres pesimista respecto al devenir próximo de la democracia chilena? Es que, Dado además de dónde venimos, digamos, los últimos 5 o 7 años que han sido feroces. es que tiene directa relación con lo que estamos hablando recién, porque de momento no puedo ser optimista, porque de momento efectivamente no se me ocurre a mí cómo ganarle a las pasiones más barbáricas. O sea, noto, veo, constato aquí y en la quebrada del Ají que son las que Vamos perdiendo el partido. les va yendo bien en el Claro. partido, digamos. Eso Lógico. no es una especulación, es una constatación. Y esto así en todos en todo el espectro político. En todo el O sea, espectro basta ver político. a los Manucheri, Por Chigardini, supuesto. digamos. Por supuesto, esto vale para donde ponga el ojo. Sí, en fin. No. Soy optimista, sí, porque yo, o sea, en la vida prefiero pensar soluciones que pensar catástrofes. Churchill digamos. decía hay que ser optimista porque lo demás no sirve para nada, no Y tiene aburre, sentido. a mí me pasa mucho eso. O sea, pero claro, ese optimismo choca, por lo menos en lo inmediato, Con la realidad. con la realidad que estoy viendo. Ahora, Porque además, espérate, esto que uno está viendo, todavía lo vas viendo, lo estáis viendo en otros lugares donde continúa, todavía no empieza la resaca virtuosa, digamos. Entonces, yo ahora que he estado siguiendo, como hablábamos antes, Colombia, puta, veo lo que ahí está sucediendo y hoy día, a diferencia de antes, y esto yo se lo recomiendo como para análisis político, cambiaron unos parámetros. O sea, si antes tú podías anticipar o para entender lo que iba a pasar en tu país, te remitías a la historia de tu país, hoy día yo propongo que para ver lo que va a pasar en tu país, ver lo que está pasando en los países cerca. Porque esto tiene también que ver con las comunicaciones. Ya no te sirve para nada entender a Pedro Aguirre Cerda, bueno, o a Gabriel González Videla para saber a dónde va esta salvo en cosa. algunas cosas, ¿eh? Salvo en Pero- algunas cosas, pero- por ejemplo, las consecuencias de lo que puede llevar la polarización extrema en la convivencia que mirar la historia de un buen recordatorio. De acuerdo, no, la historia, no. Ahora, ¿cómo nos vamos a acomodar para adelante? No, quiero decir otra cosa. La historia enseña todo lo que tú sabes y todos sabemos. O sea, es una disciplina imprescindible. Digo, en lo inmediato, para hacer lecturas políticas, En lo táctico, más te que- sirve más para anticipar lo inmediato, ver lo que está pasando Oye, en otro pero lado. y en ese sentido me da la impresión de que el gobierno de José Antonio Cast, estos primeros, no sé, 60 días, 90 días, ha contribuido en buena forma al propósito de rescatar los valores democráticos, al menos la cuenta Sí. presidencial del Bajó- candidato Cast, poco Sí. y nada, y al revés, fue Sí. un poquito fome, pero republicana, más bien convocante, con poca crítica al gobierno anterior. O sea, en el fondo no generó grandes olitas y da la impresión de que sí, no sé si encontró un relato, pero trazó una cierta hoja de ruta que Ya, pero Lo que ahí- hace que ahí calmó está- un poco las Lo pasiones. que hace que ahí también vuelvo al concepto de estridencia que tú decías, que no tiene domicilio, digamos. Se ocupa utilitariamente según sea el caso. Y entonces hay una izquierda que sigue insistiendo que es antidemocrático, que, en fin, ¿de dónde, digamos? O sea, como persona conservadora, uno puede Es un gustarlo, ¿no? conservador. Pero Sí. lo que ha mostrado y lo que siempre ha dicho del respeto de las reglas democráticas, institucionales, bla, bla, bla. Un poquito como lo que tú reivindicabas de Boric, ¿no? Sí, pero hay una cosa que ustedes la tienen que ver, la tienen que conocer con mucha más cercanía que yo. Esto me convierte en entrevistador de ustedes, pero si algo uno todavía está pesquisando del gobierno de Cast, aquí entraron con una estructura, o sea, aquí hay un modelo de gobierno que tiene que ver con Irarrázaval, con Quirós, más o menos como los Un dos, tándem. los pilares factotum. de la organización. Yo todavía, porque a muchos les dio por decir que después del cambio de gabinete se había fortalecido el ministro del Interior, qué sé yo. Yo no pago por ver todavía, porque si de verdad se hubiera querido fortalecer más a los partidos, tú aprovechas esas dos vacancias para meter fichas nuevas que den ese mensaje. Ahora, ¿tiene alguna lógica que seguridad lo tomara el Partido Republicano? Y además que Martina Rau me parece que tiene muy buenas condiciones para sacar. Está bien, yo no cuestiono, y puede ser que le vaya muy bien, ojalá. Lo que digo nomás es, ha demostrado Cast, ya demostró Cast, que va a optar por la apertura y por la construcción
amplia más que por llevar adelante su propiedad. Yo creo que todavía no. No, El discurso... probablemente no, pero no Tiempo es... para tiempo fuera, les propongo lo siguiente. Está buena esta parte de la conversación. Vamos a una pausa y volvemos con el tema. Ya, estamos de vuelta a la hora liberal. Está buena la conversa con Pato Fernández, que nos acompaña, escritor, periodista, analista y heterodoxo profesional, según ChatGPT. Y con Ignacio Briones acá. Oye, yo solo para redondear porque me quedé con la palabra así como en la mitad. Dale, toma la No, punta. no, que estoy de acuerdo con Patricio, que hay un diseño, digamos, que es fiel probablemente al discurso, a la parte fundamental de lo que es republicano. Pero eso uno podrá gustarlo o no, pero está dentro del marco democrático e Sí. institucional. O sea, No hay yo creo que nadie nada- podría objetar aquello, ni de cerca o sea, ni de lejos está próximo a romper algo respecto a lo que estamos conversando, que es la fidelidad democrática e institucional. Y entonces, claro, hay gente que dice, y un buen punto, bueno, pero tus amigos, o sea, cuando él iba a visitar a Orbán, incluso se dijo que era él se autocalificó como el Orbán chileno. Bueno, todos sabemos que Orbán no es precisamente el más democrático, pero uno podría haberle dicho lo mismo a Gabriel Boric y sus amigos, ¿no es cierto? Lo que importa es cómo tú gobiernas. Yo creo que Todos en eso, tenemos amigos que meter en el baúl. en ¿Quién no? eso, digamos, no hay ningún reparo, creo yo, que hacerle al presidente Kast y a su gobierno. Eso es lo que yo pienso. Para nada. Ahora, O sea, no- yo sí, tengo una frustración nomás personal, pero quizás da un poco lo mismo porque es algo ingenua. Sí me parece problemático esto de pegarle patada al avispero, pegarle a la colmena, agarrarla a palo cuando eres candidato, cuando estás fuera de las instituciones. Mm, Y una vez que estás en las instituciones, decir, oye, ¿sabe qué más? Aquí tranquilidad. Es complejo porque muy enredado. en el fondo lo que va es como la caja Pandora, ¿no? Una vez que tú la abres ya y se escapan todos los demonios, cuesta mucho meterlo dentro. Entonces lo que uno ve es que se le empiezan a escapar por la derecha, ni hablar de por la izquierda, los copiones. O sea, en el discurso de Kast, en la cuenta pública, él estaba pidiendo, muchas veces pidió exactamente lo mismo que se le pidió y no dio. Es lo mismo que no dio. Exactamente, pero así a la pata. Sí. En los discursos anteriores, digamos, se pedía eso pensando en él y no lo daba. Entonces, no sé, claro. O sea, pedía acuerdo. Acuerdo. Sí, los gobiernos anteriores, o sea, ya, que nos tocó participar nosotros. El presidente Piñera era alguien que se caracterizaba por ir a estas cuestiones, decir grandes acuerdos nacionales, buscamos acuerdos, y lo que recibía de vuelta desde el mundo del propio sector de la derecha opositora, digamos, Sí. su gobierno, era que eso era una transacción espuria, que era una renuncia, que era impresentable, O sea, que al final este seis que no es de derecha, cualquier cosa menos alguien que nos representa. O sea, es que lo que hemos visto en los últimos dos gobiernos es que los nuevos sectores, o sea, los nuevos representantes de sus sectores acceden demoliendo Así es. al compañero. po. Eso es destructivo. O Oye, sea, Y de la cuenta, si tuvieras que elegir lo bueno, lo malo y lo feo, ¿qué te gustó más, qué te gustó menos? ¿sabes? Una cosa que a mí me inquietó, no la he visto comentada, pero me viene inquietando desde antes y lo vi el primer día cuando asumió Kast y lo volví a ver en la cuenta pública. La manera en que él habla a las Fuerzas Armadas y a Carabineros. A ver. Les habla como si él fuera en verdad su amigo y todos los demás no. Les habla como si él los admirara y los aplaude de una manera. Yo considero que unas Fuerzas Armadas y unos Carabineros queridos, respetados y admirados por la comunidad es fundamental. ¿Eh? O sea, es más, Carabinero es una organización sin la cual no hay democracia, para decirlo así, por razones que es obvio, digamos. Y que las constatamos hace no mucho. Sí, bueno, siempre. Pero Kast les habla de una manera como si fueran suyos, como si él estuviera con ellos. Yo te voy a defender de los demás. A ti te voy a dar siempre la razón. O sea, le infla la cambucha de una manera que a mí me produce algo incómodo. Incomodidad. Algo incómodo. Que es como, bueno, porque me remite, digamos, a la historia patria.
¿ah? Y creo que lo mejor que puede pasar, por supuesto, es que esas fuerzas sean no deliberantes y profesionales. Me gustó que lo vi bajar el tono, Bajar los flaps. bajar los flaps. No vi una cuestión, tampoco me gustó o me desinteresó el que vi que el disco, ahora también es el primero y es después de 2 meses, pero el que habla es alguien que es un discurso de diagnóstico todavía. O sea, es todo lo que está mal en el país, en gran medida. Y todavía no veo mucho aparecer el camino de solución. Bueno, ahí hay algo interesante, pregunta para los dos en realidad, que es, si uno mira no solo en el discurso del presidente, sino que en las intervenciones de sus principales ministros, está recurrentemente esta idea: mira lo que heredamos, Sí. mira el punto de partida pésimo en el que nos dejaron, y siempre está esta cosa de echar la culpa al otro, que está bien, yo lo entiendo políticamente, pero eso no es eterno. Hay algún punto de inflexión donde tú dices, bueno, Se acaba el eso. problema me toca a mí administrarlo y resolverlo, digamos. ¿Ah? Sí. Más que hacer el diagnóstico de mirar lo que nos dejaron. Y eso creo que, digamos, es lo que se va a ver en los meses que siguen. Así es. Bueno, en lo que aquí hubo ya un reconocimiento bien sorprendente en el tema de la seguridad. Porque, Martín Arrau, claro. claro, no, porque además Ministro Arrau. lo que encierra esto, que por supuesto que antes no se hubiera dicho nunca, es no estaba mal lo que se estaba haciendo. Tal cual. Eso es lo que te están Ya, diciendo. pero eso no está bien. Yo aquí, perdón, me salgo de la línea y... que eso no puede ser gratis. Me pasa, perdón, que me... Sí, que me, estoy de acuerdo. que me Es que la guíe un poco. Es engañoso Porque- respecto a la ciudadanía. porque es dañino. Claro. Sí. porque está mal. O sea, de repente hay que decir las cosas frontalmente. Está mal hacer eso, del lado que sea. Por supuesto. Porque es deshonesto. Es deshonesto intelectualmente, es deshonesto políticamente. Y a la larga eso cuesta caro. Una de ¿Y las sabes lo que cosas- pasa? Perdón, te meto otra cuña más, que en Hora Liberal. Tiene un fuerte componente de paternalismo, que es en el fondo tratar a los ciudadanos como que fueran inaptos, digamos, como si fueran niños. Y un liberal debería reivindicar siempre tratar a los ciudadanos como los adultos que son y no venderles la pescada, digamos, porque es tanta la diferencia entre decir Boric no tenía política de seguridad, era todo un desastre y nosotros vamos a hacerla, a que con mucha valentía el ministro Raúl diga, no, la verdad es que el marco de seguridad es bueno y lo vamos a continuar y por supuesto vamos a intervenir en el detalle. Bueno, hay tanta diferencia entre eso y lo que se dijo en campaña que yo creo que lo que queda entre medio es haber tratado a los ciudadanos como si fueran niños. Es que hay una cosa que es un poco peor todavía, que suscribo totalmente contigo esa idea de tratar, o sea, una gran ambición tratar al otro como un igual, de hecho. Total. Y no solo como un igual, sino que yo invitaría para que la democracia funcione bien, tratarlo con franco interés en lo que él sabe y tú no. Pero ese ya es otro, o en lo que él te puede aportar y tú no. Pero hay otra cosa que es peor todavía, y esto también se está viendo por todos lados. Las elecciones y las campañas, y hay sectores en todos los lados, a los que no les importa para nada la verdad. Mm. Y esta cuestión yo Ese es creo un pequeño detalle. es que es explícita Sí. entre ellos. O sea, no es que se me sale mentir. No. Es en una reunión, estoy seguro de ello, te lo apuesto, digamos, te lo aseguro, porque si no, no se explicaría que se replique tanto. Compadre, en esto tú vas a decir esto. Pero es que eso no es verdad, no me importa Sí, nada. es el modelo trampista. No, sí, no me importa Oye, nada. O sea, no- pero a todo esto yo quiero decir que el ministro Raúl estuvo bien Muy bien. en hacer Claro. el punto. Lo que Sí. estuvo mal fue lo que se hizo Por antes, supuesto. de decir, ¿sabes qué más? Esto se cayó a pedazos, Chile es un país fracasado. Chile es un país con problemas. ¿Sabes qué? A mí lo que me pasa un poco que yo entiendo la actividad política como una actividad donde lo esencial es la búsqueda del poder. Eso es indiscutible. Y eso es casi todo. Pero a mi juicio no es todo. En algún minuto tienen que importar algunas cosas. No, Tiene y que el importar el, por qué, interés po. superior de la patria, tiene que importar el bien común, tiene que importar la verdad, tiene que importar lo que es correcto, tiene que importar hacer las cosas decentemente. Y eso, la actividad política siempre ha sido una lucha dura por el poder, pero yo tengo la impresión de que antes había más espacio para eso. Y de repente se atrevían algunos a cruzar el charco y pagar costos. Y así las cosas más o menos iban avanzando, ¿no?
Y cuando perdimos ese punto de vista y todo pasó a ser una simple y pura lucha por el poder, donde la verdad da lo mismo, donde la esencia de las formas democráticas da exactamente lo mismo, donde el bien común y el interés superior de la patria a nadie le importan. Bueno, yo creo que hay un porcentaje de gente, de políticos, que mientras tú estás hablando de eso, dice, ay, qué lata, cambio. Bajó el rating. Qué ñoño, qué ñoño. Qué lata, weón, sí. Es un poco ñoño, ¿no? Sí. O sea, por supuesto que debiera ser como tú dices. Y por supuesto que ojalá sea lo que tú dices. Pero no es en lo que está consistiendo el juego político. No. Claro, pero yo pensaría, por ejemplo, Y el problema, y cuando el que dice ay que ñoño o ay que lata y cambia tiene razón. ¿Cuándo tiene razón? Cuando está en el concurso por el poder. ahí se tiene que poner un poco ñoño. No, porque cuando está en el Ah, en el concurso... concurso no, después sí. No, cuando está en el concurso Exacerba por el poder... inflama las pasiones. Claro, cuando está en el concurso por el poder y te está escuchando, Matemos dice, al ñoño. no, dice no me sirve, no Sí, sí, me sirve. Sí, oye, el problema, ya en su medio filosófico, la máxima kantiana de universalización de un principio para ver si es correcto, es que cuando la mentira prima y tú la universalizas, bueno, obviamente no hay espacio para la verdad. ¿Ah? Y en esta competencia, haciendo la analogía, o la hipótesis, no sé, en esta analogía, si la mentira o el engaño, no decir toda la verdad, o la emotividad, es aquello que te da una ventaja sobre tu adversario, bueno, la verdad es que en esta lucha por el poder todos van a seguir el juego, digamos, de la emotividad cuando no la mentira, y eso va a ser lo que va a quedar. Entonces, aquel que quiere diferenciarse por ser apelar al bien común, a la ñoñería, bueno, un cadáver nomás. Ese es parte del problema, ¿no? Y pasa efectivamente algo que también, una vez más, esto no es especulación, sino que vamos a revisar y vas a ver que es una constatación, que ese que llegó de una manera al poder de un lado, Cambia. lo sacan después el del otro lado con la misma estrategia. Ujú. Y esa cuestión también, ándate a mirar y vas a verlo. Lo vaya a ver de Petro a de la Espriella, Claro. de la Cristina a Milei. Oye, Pensar que- hablando de sacar del poder, tú hiciste una premonición, vamos a hablar del Pato Fernández premonitorio, de que este año se caía el régimen cubano. ¿Por qué no hablamos de Cuba un ratito? O sea, sí, ya, esa premonición tampoco es tan premonición. El régimen cubano se está cayendo. Hace rato, pero no ha caído. No, pero No, pero yo creo que nunca tan grave como ahora. este año nunca. Sí, como O sea, esto es mayor. Yo estuve la última vez el año pasado, segundo semestre del año pasado. Ya estaba calamitoso, o sea, ya se apagaba la luz unas cuantas horas al día, ya había mucha basura en las calles, había altos niveles de carencia, o sea, se veía hambre. Y ya había una migración muy fuerte de Oriente a la capital, conjuntamente con los cerca de 3 millones que se fueron en los últimos 3 años de Cuba, que es un tema como poco tratado, pero ha tenido unos porcentajes migratorios parecidos a los venezolanos. En proporción, En de todas proporción, maneras. claro. Ahora, el ministro de Energía dijo que no les quedaba ni una gota de petróleo. Ahora, yo no encuentro a nadie en Cuba, hablo todo el tiempo con gente, cuando digo a nadie, salvo, digamos, alguien que formara parte del gobierno, que defienda el régimen o que tenga ningún tipo de expectativa con esto. O sea, la pregunta de todos, gente que hasta hace 4 años atrás todavía, estamos hablando de recién, digamos, todavía como que le prestaba ropa. Hoy día Cuba ya vive de las MIPYMES, o sea, la provisión del Estado es cercana a nada. La tarjeta de razonamiento ya no te da nada. Entonces, si la economía tiene todavía un pequeño funcionamiento, es por emprendimientos privados. ¿Y qué tiene que pasar? La semana pasada se fue Iberostar. Bueno, más cerca de Ibiza dejaron de operar las tarjetas. Claro, mira, Para un país que vive el turismo es un golpe esto mortal. efectivamente hay que decir dos cosas, porque al tiro hay gente de ciertos mundos conservadores de izquierda que te dicen, y el bloqueo, sí, el bloqueo también, y el bloqueo es más, el bloqueo está terrible. O sea, si siempre fue duro, ahora en los últimos tiempos, cuando Trump asumió, volvió a poner a Cuba en la lista de países terroristas, lo que le permite otras, aparte del no dejar que lleguen barcos petroleros, o sea, prohibieron Airbnb,
no puedes hacer negocios farmacéuticos, no puedes tener intercambios educacionales. O sea, es una cuestión muy, muy feroz. Pero al mismo tiempo, eso es sobre un agua ya ultra derramada. O sea, eso es sobre una economía que no funciona, digamos. Entonces, aquí voy con el que este año se termina, es muy difícil imaginar que continúe algo. Es que a mí me cuesta mucho encontrar el hito. O sea, decirte en qué va a consistir ese día. Claro. Que tú dices esto se acabó. Si es con Marines o se derrumba por su peso propio. Claro, si fuera con Marines sería simple, pero no creo que vaya a ser con Marines. Ahora, Trump recién dijo algo así como después de terminar con Irán me encargo de Cuba. Claro, pero mira, lo hablamos un poco antes de empezar. En Venezuela pudo meter, digamos, un escuadrón que terminaron muriendo 30 cubanos, el ejército se hizo a un lado. La Delta Force. Y no hubo víctimas norteamericanas. Si algo Donald Trump se tiene que cuidar, y es lo que le permite no colapsar estando en Irán, es que ahora en estas guerras que él lidera no muere gente, no mueren suyos. Claro. No. Si él se metiera en Cuba, se le morirían varios suyos. O sea, ¿y por qué? Por las condiciones y las características que esto tiene. Habría un porcentaje de población muy pequeño, funcionario, lo que tú quieras, que pelearía. Y esa cosa yo creo que se le hace muy difícil. Y lo otro es que tampoco a Estados Unidos le conviene ninguna tensión mayor. O sea, si se produjera una especie de estallido interno cubano, tampoco le conviene porque todo lo que pasa ahí repercute a 90 millas. Sí. Y una de las preocupaciones, muchos especulan que este fue uno de los temas centrales de conversación de Redcliffe, el director de la CIA ahora cuando fue, que le preocupa a Trump es devolverle 500.000 cubanos a esa isla. Lógico. Y sacárselos de encima. Y es uno de los temas que está en las negociaciones permanentes junto con los cambios económicos, junto con el tema de determinadas propiedades perdidas del año 59, así de empresas norteamericanas como de algunos cubanos que se fueron, etcétera, etcétera. Nos pilló la hora, no, nos pilló la hora. ¿Nos pilló la hora? Nos pilló la hora, ya se nos acabó el espacio. Ya. Me la guardo la pregunta. Vamos a romperle y a haber una tercera oportunidad de Pato Fernández en la hora liberal en un futuro próximo. Esperamos que sea la vencida. Ya, Pato, muchas gracias, Ignacio. Gracias. Nos vemos la otra semana. Chao, chao. Chao.